Bendiciones, mis amadas. Es un gusto verlas de nuevo. Qué lindo este honor. Y vamos a dar inicio a la palabra. Gloria al Señor por su palabra, por sus misericordias que estamos estrenando todos los días. Quería, hoy el Señor me inquietó hablarles sobre qué estoy hablando. Vamos a aprender a hablar. Qué necesario y qué importante es aprender a hablar. Vamos a orar en el nombre del poderoso de Jesús y darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, en esta hora nos ponemos bajo la ley del acuerdo, dándote gloria, honor, honra y alabanza. Te damos gracias, Señor Jesús, por la bendición de un día más, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por esta plataforma, Señor, por el Ministerio Mujeres con Propósito, Señor. Gracias por cada mujer, Padre, que va a ver y que está escuchando este video, Señor. Bendecimos y declaramos, Señor, tu palabra, que mandamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y declarando que somos tierra fértil, Padre, que vamos a dar fruto al 100 por 1 para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque hasta aquí tú nos has bendecido, tú nos has ayudado, tú nos has guardado, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo y limpia los aires en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Desatamos, Señor, tus ángeles y tu sangre poderosa alrededor de cada hogar, de cada familia y de esta palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú eres el invitado especial, que seas tú, Señor, hablándonos en esta hora. Gracias, porque sin ti nada somos, Señor. Eres tú quien nos guías a toda verdad. Amén. Vamos a hablar algo muy importante que es muy necesario. Aprender a hablar. El Señor, cuando la pastora Eli me invitó, le doy gloria al Señor y la honra sea para Él. Es un honor para mí estar con ustedes en esta noche. Vamos a hablar algo de que el Señor me puso a hablarles. Vamos a aprender a hablar en esta hora. Y la palabra del Señor dice en Marcos 11, 22, 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo, que cuando pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Dice aquí la palabra del Señor que hay que aprender. Nosotros cuando aprendemos a hablar, ¿verdad? Aquí nos está hablando el Señor Jesús, dice que debemos de tener fe y creer que aquello que nosotros estamos enviando la palabra, que esto va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que habla, verdad? Cuando nosotros hablamos de problemas, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de problemas? Van a venir los problemas, ¿verdad? Nosotros a veces queremos ver resultados rápidos, queremos ver acciones en nuestra vida. El detalle que nosotros hablamos la palabra de Dios, pero en un momento de dificultad ya no hablamos el idioma de Dios. Y esto es lo que Dios me venía hablando y Él quiere que tú aprendas a hablar el día de hoy. Y vamos a ver ciertos puntos. Ahora, hay cosas que nosotros queremos y necesitamos escuchar la voz del Señor, pero qué importante es primeramente perdonar. En Marcos 11, 24, 26 dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo vas a recibir y os vendrá. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone, y vosotros vuestras ofrendas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os va a perdonar vuestras ofrendas. Aquí es tremendo. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? La obediencia es importante. A veces nosotros podemos profetizarle a ese monte que se vaya, pero si nosotros no tenemos un corazón perdonador y si nuestro corazón hay cosas, ¿verdad? Esas pequeñas zorrillas que no nos permite avanzar, nosotros no podemos profetizar y enviar una palabra si hay obstáculos. Dice la palabra que hay cielos de bronce
para aquellos que hay pecado. El no perdonar es pecado y mucha gente lo ve como algo liviano, pero Dios nos manda a perdonar. Amén. En Deuteronomio 28, 1, 2 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti, alcanzarán todas las bendiciones si escuchares la voz de Jehová. Todo lo que pidamos, si está en la palabra y voluntad de Dios, esto se va a cumplir. Amén. Qué lindo es entender y escuchar. Cuando nosotros, aquí el Señor nos está hablando que nosotros primeramente debemos ser obedientes, debemos de ser obedientes, ser oidores y hacedores de la palabra. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Cuando nosotros oramos podemos decir si es la voluntad, que es lo que, cuando nosotros estamos hablando y orando con el Señor, que es hablando, teniendo una conversación con el Padre, aquí mucha gente puede decir, mira, si a ti te place, Señor, salvar a esta persona, no hay que decir esto porque eso está mal dicho. Dios dice la palabra que Él quiere que todos seamos salvos. Dice la palabra que Él quiere que todos seamos salvos. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Nosotros tenemos siempre que buscar la voluntad del Señor, pero hay gente que obvia la palabra. Hay gente que dice, no, es que si Dios no quiere salvarlo, la palabra de Dios dice en toda su palabra que Él quiere que nosotros seamos salvos porque Él nos amó y se fue a morir por nosotros en la cruz. Amén. Y qué tremendo esta palabra, porque dice en 1 Timoteo 2, 3, 4 dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vea qué tremenda esta palabra, dice, eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es nuestro Salvador? Jesucristo. Y dice que Él desea que todos seamos salvos, amén. Y aquí es donde nosotros, en Santiago 4, 2 y 3 dice así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí Dios nos está enseñando cómo hablar en la oración. ¿Qué nosotros tenemos que hablar? Nosotros vamos a hablar la voluntad del Señor. A veces solo pedimos deleites. ¿Qué son los deleites? Aquellos deseos de nuestro corazón que nos van a llenar el alma, pero no el espíritu. Y a veces Dios quiere que nosotros le pidamos cosas más profundas como lo espiritual. Amén. Y vamos a ir a los puntos para aprender a hablar. Y repita conmigo, hoy voy a aprender a hablar. Amén. Lo primero, el primer punto es el efecto que tienen las palabras en el mundo natural. Nosotros debemos de tener entendimiento cuando que cada palabra, cuando tú hablas, cada palabra tiene un efecto en el mundo natural. Amén. Continuar la posición del creyente antes de que el enemigo venga por su alma. Esto está en Romanos, ¿verdad? Que si confesares con tu boca y cree que el Señor Jesucristo es tu Señor, serás salvo. Pero vamos a ver en Salmos 2:7, dice, yo publicaré el decreto. Amén. Vea qué tremendo. Hay gente que dice que uno no puede decretar. Entonces no ha leído bien la palabra, porque aquí la palabra de Dios me dice, en Salmos 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me lo ha dicho. Aquí está David hablando y dice, yo publicaré el decreto, Jehová me lo ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Nosotros tenemos la autoridad para decretar. Nosotros, dice la palabra, que somos semejantes al Señor, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y aquí vea qué tremendo la palabra. Yo publicaré el decreto. ¿Qué es publicar? Anunciar, decir. Entonces nosotros tenemos la potestad y la autoridad de decretar. Ahora,
Es muy importante que nosotros decretemos lo que está escrito en la palabra y lo que ya el Espíritu Santo te está diciendo a ti que puedes decretar. Mucha gente decreta todo lo que le viene a la mente o lo que vea en sus ojos naturales al frente, pero eso sí está mal. Hay gente que yo he escuchado que han dicho, Nancy, ¿y por qué a veces decretan y la palabra no se cumple? Entonces no fue un decreto. De ahí es como que yo dijera, qué raro, nosotros oramos y la oración no se cumplió. Es como que si no escuchara al Señor, para nada. Todo tiene un tiempo. Y nosotros cuando empezamos a decretar hay un efecto en el mundo espiritual. Tenemos que tener entendimiento que ese decreto en el mundo espiritual, si fue inspirado por el Espíritu Santo, va a tener un efecto en lo natural. Acordémonos que hay un mundo espiritual mayor que el natural, antes que el natural. En Esther 8:8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Hay palabras, aquí Dios nos está hablando, hay palabras del Señor que están decretadas para tu vida, que ya están en el libro, que tiene tu nombre, que tiene tu apellido, que tiene tu familia, y así te dice el Señor, ya está escrito esta palabra para ti, está escrita esta bendición para ti, está escrito este diseño, este propósito. ¿Para qué? Para que venga ese cumplimiento. Y ya está escrito antes de la fundación del mundo. Hay un libro que tiene tu nombre, que tiene el nombre de tu familia, que ahí está escrito todo lo que Dios quiere que tú hagas, que tú ejecutes, que tú empieces a ser hacedor de aquello. ¿Qué es aquello? Aquello que ya Dios decretó, que está en tu vientre, en tu potencial. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, pero hay gente, vamos a aprender a hablar. Vamos a aprender a hablar y dile, Espíritu Santo, ayúdame a hablar. Espíritu Santo, ayúdame. Y en Esther 13:14, vea qué tremendo lo que dice. En Esther 8:13-14, dice así, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido con todos los pueblos decía que los judíos debían de estar preparados aquel día para vengarse de los enemigos. El 14 dice, los correos pues montados en caballos veloces salieron deprisa, según la orden dada al rey, y el edicto también fue promulgado en Susa, capital del reino. Hay un edicto y ya están los caballos para dar un decreto a favor de tu vida. Este es un tiempo que tú tienes que levantarte y decretar. Decretar cuál, la palabra, decretar mi familia va a ser salva. ¿Por qué? Porque dice Josué que mi casa y yo vamos a ser salvos. Hay una promesa, es cierto, está el libre albedrío y hay corazones endurecidos, pero hay una palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de filo. Si usted tiene toda la autoridad por medio de Jesucristo, de enviar la palabra, que sean como saetas y que penetre hasta lo más profundo. Amén. Y aquí dice en Gálatas 5, 22, 23, pero el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí lo que Dios quiere es que tú te empieces a someter lo que el Espíritu Santo quiere hablarte. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te quiere hablar? Aprender a hablar lo que Él te está anunciando. A veces no afinamos con la familia, a veces no afinamos con los ateos, a veces no afinamos con los agnósticos, a veces no afinamos como aquellos que necesitan de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque debemos aprender nosotros a guiarnos por ese amor. Uno de los frutos que el Espíritu Santo tiene y es para cada uno de nosotros es el amor. Y qué lamentable cómo a veces falta el amor, cómo a veces uno abraza y la amada pastora Eli, una vez me decía, qué fuerte, Nan, a veces uno abraza a alguien y uno no le siente el amor, y eso es así. ¿Cómo duele cuando usted con un hijo de Dios y lo abraza y usted no siente el amor del Señor? Qué duro y qué
a mí me contrista esto, y yo sé que el Espíritu Santo le contrista. Si nosotros somos embajadores del reino, ¿cómo nosotros no vamos a dar amor y cómo los demás no van a sentir amor? Amén. Esto es lo que Dios quiere. Y en Colosenses 4, 5, 6 dice, andad sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a uno a uno. Aquí Dios nos está hablando que nosotros debemos de tener mucha sabiduría. A veces es importantísimo hablarle a alguien que necesita una palabra. Yo conozco gente que a veces me han dicho, y el Espíritu Santo me dice, hija, abraza a ella porque ella necesita de mi abrazo. Y yo la he abrazado y la persona, yo he visto cómo se le empiezan a caer las cadenas. Y qué tremendo, porque muchas veces nosotros no hacemos algo y no somos dirigidos por el Espíritu Santo, y esa persona se va a ir sin ese abrazo, esa persona se va a ir sin esa sonrisa, esa persona se va a ir sin esa palabra. Nosotros debemos de ser con un corazón compasivo y amoroso para alcanzar aquellas almas que nos necesitan. Amén. Lo número 2 es llamando las cosas que no son como si fueran. El punto número 2, voy corriendo porque esta es bastante palabra. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, en el nombre de Jesús, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo que es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo te pregunto hoy, ¿tienes la fe para llamar aquellas cosas que tú sabes que no las estás viendo? ¿O estás llamando las cosas que estás viendo? A veces vemos que no hay sanidad y seguimos llamando a la enfermedad. A veces vemos que no hay salvación y decimos, esta persona no quiere cambiar. A veces vemos escasez y decimos, no me alcanza para nada. No, es tiempo que nosotros empecemos a hablar aquellas cosas que el Señor ya está escrita en la palabra, y no solo que está escrita en la palabra, que nosotros debemos de creer en fe. Nosotros no podemos tener y hablar aquellas cosas que no tenemos, aquellas cosas que no tenemos. Dice la palabra en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la palabra que la palabra de Dios no puede salir de nuestra boca, porque dice que ahí está el éxito. Dice que si nosotros meditamos de día y de noche, nosotros vamos a ver prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. ¿Por qué a veces no nos salen las cosas bien? Porque no estamos hablando la palabra. Nosotros debemos de meditar la palabra. En el nombre de Jesús, yo espero que esta palabra usted vaya meditándola y empieces y meditando, masticándola. Señor, mira qué tremendo. ¿Qué no hablo yo que tú quieres que yo hable? ¿Y qué hablo de más que tú quieres que yo no hable? Amén. Y aquí dice en Romanos 4:18-21, el que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme todo lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. ¡Guau! ¡Qué tremendo! A veces Dios busca personas para implementar esa semilla y que esa semilla dé fruto. Diga conmigo, Señor, yo soy esa tierra fértil que va a caer esa semilla y voy a dar fruto. Amén. Qué lindo cuando nosotros empezamos a dar fruto, cuando otros empiezan a comer de ti, cuando otros pueden alimentarte. Los frutos no es para que tú te alimentes, los frutos es para que otros empiecen a comer, porque hay hambre, hay mucha mies, pero los obreros son pocos, eso dice la palabra. El punto número 3, profetizar sobre tu futuro. Yo te pregunto, ¿tú profetizas sobre tu futuro? ¿Qué es lo que estamos pensando cuando nosotros nos levantamos?
Ya tú estás pensando, ay, qué aburrido ir a trabajar, ay, qué tremendo, qué cansado, me siento agotado. O tú le dices, gracias Señor por el trabajo, sé que muchos hoy no tienen. ¿Qué empiezas tú a profetizar sobre tu día? Señor, yo voy a ver aquello. Señor, yo voy a ver aquello, voy a recibir aquello que tú me dijiste que me ibas a entregar. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día de mi redención, hoy es el día que yo voy a ver la provisión, hoy es el día de mi milagro, donde yo voy a ver ese carro, donde yo voy a ver la salvación, donde yo voy a ver la sanidad. Hoy es el día que el Señor hizo por su misericordia. Nosotros debemos de empezar a domar la lengua y vamos a ir a Mateo 2:37. Vamos a ir a Santiago 3:4-8. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por el impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que se gobierna, el que quiere. Así también es nuestra lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande, voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua, que es un pequeño mundo de maldad, la lengua también está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda la naturaleza, las aves, las serpientes y los seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua, sino un mal que no puede ser refrenado, se llena de un veneno mortal. Mire qué tremenda esta palabra. Aquí Dios nos está hablando que esta pequeña lengua que nosotros tenemos domina todo nuestro cuerpo. Qué importante nosotros empezar a caminar y profetizar, porque estamos en el profetizar el futuro, aquello lo que Dios ya nos ha dicho. No hablar cosas que Dios no nos ha dicho. Amén. La lengua se puede disciplinar. A veces nosotros hemos visto cómo padres empiezan a maldecir a sus hijos y los hijos son exactamente como sus mismos padres. Y empieza a decir, ay, es que eres un vago, ay, es que no haces nada, ay, como siempre, no entiende nada, es que es un inútil. Esa es la forma y esa es la semilla que se está implementando sobre su hijo. Usted no puede profetizar eso sobre su hijo, por más que usted quiera regañarlo, por más que usted quiera disciplinarlo, usted tiene que hablarle lo que usted no está viendo. Yo recuerdo hace muchísimos años, desde que yo conocí al Señor, yo no sé por qué, pero yo siempre que tocaba a mi hija, y para la gloria de Dios, ella es una profeta del Señor también, y el Señor siempre me decía, yo no sabía, pero el Señor siempre me decía, ella es mi profeta. Entonces yo siempre oraba, Señor, guarda a tu profeta y sánala. Y yo decía, qué raro, siempre que yo estoy orando por ella, entre todas las cosas que yo le decía, sánala. Sin saber, con los años me di cuenta que ella tenía un quiste en el oído. Y para la gloria de Dios, Dios la sanó. Cuando fueron a operarla, se dieron cuenta de que era tanto el quiste tan grande que ella no podía escuchar un 90%, y dijeron, no, a ella hay que hacerle una biopsia porque ya la operación va a ser totalmente diferente. Ya no se le puede correr la mandíbula, sino se va a tener que cortar la parte de atrás de las orejas. Entonces yo me fui y yo siempre declaré, Señor, ella es sana. Cuando llegamos se le hicieron el TAC y vimos el resultado de la biopsia y al día siguiente era la cirugía, el mismo doctor me dijo, mamá, dele gloria a Dios porque tu hija está sana. Y yo nada más me acordé de la oración y yo, Señor, gracias, gracias. Ahí yo me puse a llorar, mi hija también lloró, mami, no me van a operar, y yo no. Y eso es cuando usted empieza a profetizar el futuro, aún el diagnóstico contrario que tú veas. A mi hija la metieron a un quirófano, la durmieron totalmente, pasaron 2 años este proceso y yo todas las noches religiosamente, ella sana, ella sana, ella sana. Nosotros debemos de profetizar nuestro futuro y creer lo que la palabra del Señor dice. Amén. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Amén. Qué importante cuando usted empieza a hablar la palabra. Y aquí les voy a dar una clave, sabiduría. No le cuente a nadie de tu futuro. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué le pasó a José? A José lo metieron en una cisterna, es cierto. Dios permitió esto y fue llevado a su diseño y su propósito. Pero qué importante que nosotros a veces no digamos nada de nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque mucha gente puede maldecir ese diseño, puede maldecir y profetizar en contra de ese diseño. Y lo que Dios ya dijo de ti, nadie, ni el mismo infierno puede arrebatarlo, pero sí puede atrasar el diseño. Es necesario que nosotros también aprendamos a callarnos. Es necesario que nosotros también empecemos a callarnos. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10 del 4 al 14, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la paciencia, y si alguno está persuadido de sí mismo que es Cristo, esto también piensa de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también somos nosotros. Aunque me gloríe más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción. No me avergonzaré, para que yo no perezca. Como yo quiero amedrentar por cartas, a la verdad algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que si, como somos de la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hecho estando presentes. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos, se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio en medirse en su propia medida. Amén. Qué tremenda esta palabra, y dice que aquí nosotros debemos de entender aquellos y no tener, dice que vamos a llegar a ser a la obediencia de Cristo. Esos pensamientos aquellos que Dios te está hablando a ti, de que tú tienes que, hay gente que tiene dichos fuertes, es que usted es macetera, usted ni de la cochera va a pasar, usted nunca va a ser profesional, usted no va a poder. No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué importante, aquí dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Debemos de cuidarnos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque usted es como usted piensa. Entonces, qué tremendo, usted es una carta abierta como lo acabamos de leer. Qué tremendo cuando tú empiezas a ver una persona, esa es una persona de carta abierta. Cuando tú la empiezas a ver, y como tú la ves, así a lo que ella habla, lo que hay dentro del corazón. Pero así como ella se comporta, también. El punto número 4, ¿cómo ser un intérprete de Dios? En Isaías 55:11 dice, sí será mi palabra, así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Todos nosotros los que queremos servir al Señor debemos de tener una vida en orden, debemos de saber hablar. Nosotros debemos de saber comunicarnos. Amén. La boca de nosotros debe de ser la de Dios. Sin importar el ministerio que Dios te dé. Hay mucha gente que dice, ay, es que Dios a mí, yo no soy profeta para profetizar. ¿Quién dice que solo los profetas profetizan? Dice la palabra que el espíritu de la profecía es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es el que está en ti, tú puedes profetizar. Amén. No todo el que profetiza es profeta, eso se entiende, pero todos podemos profetizar. En Santiago 3:1-2, hermanos míos, no es como hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta,
capaz también de refrenar todo su cuerpo. Qué tremendo. Aquí nosotros debemos de ser intérpretes de Dios también cuando debemos de cuidar, porque si usted me dice, yo no he ofendido a nadie, pues yo le digo que es mentiroso y es mentirosa, porque la palabra aquí Dios dice que no somos perfectos y que todos hemos ofendido. De alguna u otra forma, nosotros hemos ofendido a los demás y también a nosotros nos han ofendido. Y qué tremendo, porque cuando llega la ofensa, cuando somos ofendidos, ahí es donde empieza la lengua a hablar cosas que no debería. Entonces nosotros, dice la palabra, que debemos de refrenar nuestra lengua. Espíritu Santo, ayúdanos a refrenar nuestra lengua cuando estamos ofendidos, porque a veces podemos hablar mayor condenación, cosa que nosotros, Dios no le gustaría. Vea qué tremendo lo que dice Proverbios 15:23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría para también aprender a callar. Este es un tiempo donde Dios necesita que muchas veces nosotros callemos, pero también necesita que nosotros hablemos. Y parte del aprender a hablar es que tú aprendas en esta noche a callarte y a hablar. Es necesario que nosotros aprendamos a callar, porque podemos ofender a veces cuando nosotros hablamos cosas que el Señor no nos ha puesto. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Mire qué tremenda esta palabra. Tú puedes matar a alguien con una palabra. Tú puedes herir. Dice la palabra que nosotros no podemos ser homicidas. Y homicida no es que vengo, agarro un cuchillo, un arma. También homicidios espirituales son aquellos que tú has hablado mal de una persona. Ya tú estás degradando esa imagen. Es necesario que nosotros no murmuremos de los demás. Y aquí dice en Isaías 54, Jehová es el Señor que me dio lengua de sabios. Reciban esta palabra. Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que escuche como los sabios. Amén. Despertará Jehová lengua de sabios para ti y para mí en el nombre de Jesús. Cómo nosotros debemos de hablar confianza a aquellos que necesitan. Cómo debemos de hablar amor. Eso es hablar con sabiduría. A veces hablamos de más. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, yo estoy hablando con alguien y el Señor me dice no? Un día, para la gloria de Dios, estaba en una reunión llevando la palabra y se supone que iban a haber 4 mujeres, pero habían como unos 10 personas, de hecho no eran de este país, todos ellas eran de otro país suramericano, y algo que me asombró, que yo estaba contando, el Señor me ponía a hablarles de la sobrenaturalidad de Dios, y habían muchas cosas que yo quería hablarles, y el Espíritu Santo me decía que no. Nosotros debemos, para que la palabra caiga en tierra fértil y demos fruto al 100%, debemos de hablar la palabra, conforme al Espíritu Santo nos indique. Hay gente que se vuelve muy religiosa, nosotros no podemos hablar un ejemplo. Si alguien viene y está enfermo y usted le va a decir, ay, es que el enemigo, Satanás me atacó con unos demonios y me dio este dolor, pero yo reprendo en el nombre de Jesús, porque si alguien te escucha diciendo eso, te van a ver como loca, como loco. Es necesario que a veces cuando alguien viene, entonces tengo que mentir y decir que me siento muy bien, pero me siento mal. No, pero es necesario que cuando tú te sientes mal, tengo tal dolor, pero sé que Dios me está sanando. Sé que voy a recibir mi milagro. Ahí tú no estás mintiendo, tú estás hablando una realidad. Una verdad, porque una realidad es lo que tú estás viviendo, un dolor, pero también una verdad que a causa de la llaga de Jesucristo nosotros somos curados. Nosotros debemos de entender y saber cómo hablarle a las circunstancias y a las personas que están a nuestro alrededor. El número 5, alabe a Dios y levántese. Andar quejándose y murmurar es un pecado y trae poder destructivo.
causa muchos problemas y abre las puertas al enemigo. Vamos a ir a Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea buena y necesaria para edificación y a fin dar gracia a los oyentes. Amén. Vea qué tremenda esta palabra. No pueden salir palabras corrompidas de nosotros. No podemos hablar enfermedad, no podemos hablar escasez, no podemos hablar todo aquello que el enemigo, situaciones, procesos que estamos pasando. No estoy diciendo que pongamos una máscara como aquello de estoy bendecida, próspera, y no lo es. No, yo tampoco le estoy diciendo eso, pero es necesario que nosotros actuemos y hablemos con sabiduría. Porque vieras que yo he escuchado mucha gente que dice, ay, estoy bendecida, próspera y en victoria. Y hay muchas personas del mismo pueblo cristiano que le molesta escuchar eso. A mí no me molesta, pero he escuchado mucha gente que dice, yo sé que está súper enferma y me molesta que diga eso. Me molesta que diga, hay gente de gente, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros hablemos como Dios nos está enviando. Dice la palabra, alabe a Dios y levántese. En 1 Corintios 10, 9, 11, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis con algunos como ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo que están escritas para amonestarnos a vosotros que vivíamos en estos tiempos difíciles. Nosotros no podemos tentar al Señor. Aquí está la palabra diciendo que no podemos tentar al Señor. Nosotros debemos de levantarnos y no murmurar en medio de estos tiempos difíciles. Es necesario que nosotros nos levantemos y creámosle al Señor de lo que Dios ya ha hablado de ti. Crucemos al otro lado, el punto número 6. Dice así la palabra del Señor en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y de él nada tiene de mí. Angustiado él, en Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquilladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí estamos viendo que Cristo fue trasquilado, dice la palabra. Y también aquí Cristo dijo, yo no voy a hablar y no voy a contender con ustedes porque ustedes nada tienen de mí. Muchas veces el enemigo busca personas para que tú empieces a pelear, para que te saque de esa confort. Pero Dios quiere sacar aquello. Dios quiere sacar el potencial que Dios puso en ti. Nosotros tenemos todo el dominio propio que el Señor nos delegó a través de su Santo Espíritu para que tú, cuando alguien te dice algo, tú no lo hables, tú no lo expreses. Si hay cosas que tú tienes que quedarte callada, ve aquí, dice la palabra, que Jesucristo fue llevado y que Él no abrió su boca. Tiempo de callar, tiempo de hablar, pero también tiempo de callar, amén. A veces Él nos lleva por un camino y yo te voy a decir algo, los procesos son difíciles. Cuando dice, crucemos al otro lado y lo vamos a ver acá, en Marcos 4:35, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, bendiciones vienen de camino, usted cree que va a una promoción, un avance, ¿verdad? Amén. Y jamás va a pensar que viene esa tormenta. Vea qué tremendo, el Señor primero les dijo, crucemos al otro lado. Y cuando Dios te dice a ti, vamos, crucemos al otro lado, allá vas, viene un avance, viene una promoción, viene tu casa, viene tu restauración, viene la salvación, viene la provisión. Y qué tremendo, viene tu libertad. Pero los discípulos no sabían lo que venía. Y vamos a leer en Mateos 4:38 dice, el que está en la popa durmiendo sobre el cabezal, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió el viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Yo te hago una pregunta. Qué tremendo es que si tú sabes que iba a acontecer esa tormenta de camino, muchos de nosotros no hubiéramos metido en esa barca.
muchos de nosotros no se hubieran subido a la barca de la salvación que se llama Jesucristo, sabiendo el proceso que nos iba a someter el Señor. ¿Para qué? Para procesarnos, para madurarnos, para alimentar, para crecer. Y cómo en medio del proceso muchos hablan y murmuran, pero Cristo pasó un proceso y Él se quedó enmudecido y cayó. Nosotros debemos de aprender a Cristo. Cristo debe ser en nosotros ese ejemplo y que diga en nosotros que Él es nuestro ejemplo. Él quedó callado. Nosotros debemos de creer y entender de que cuando Cristo hizo algo, eso es un ejemplo para que nosotros lo practiquemos. Él pasó su proceso y Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas no le hemos dicho esto al Señor? Pero qué lindo el Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, nosotros debemos de decir, sino la tuya. ¿Cómo nosotros estamos hablando en medio del proceso? Amén. ¿Qué estamos hablando en medio del proceso? Escasez, dolor, tragedia, angustia. Estamos hablando maldición, ¿verdad? Hay gente que maldice en medio del proceso. Qué tremendo el ejemplo de Job, que él nunca, hasta la propia carne, la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él nunca maldijo al Señor. Y qué tremendo cómo nosotros debemos de empezar a aprender a hablar en medio del proceso o a callarnos. El punto número 7 dice así, lo que expresa su boca demuestra que usted ya es salvo. Nosotros debemos de, en la forma de expresarnos, dice si ya somos salvos o no. La salvación es por gracia y no depende de absolutamente ninguna circunstancia. Amén. Dios tiene que enderezar siempre nuestra boca. Cuando Dios nos llama, no debemos de dudar. Nadie debe de dudar de lo que Dios ya habló de ti. Si Dios te dijo que tú eres una profeta, si Dios te dijo que tú eres una salmista, si Dios te dijo que hay potencial, que tú eres parte del gobierno de este país, si Dios te dijo, este es un tiempo de creer en el Señor, este es un tiempo de la manifestación de los hijos de Dios como nunca antes. Estamos viviendo tiempos proféticos con un poder como nunca antes. La manifestación del Espíritu Santo se va a ver aún mayor de lo que se vieron en los libros de los Hechos. Cosas sorprendentes, y este es un tiempo de decirle, sí Señor, heme aquí. Sí Señor, heme aquí. El punto número 8 dice, aprendemos a hablar la boca calumniadora. Qué tremendo. En Proverbios 18:21 dice, la muerte está en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Amén. El Gálatas 6:7, ya hablamos de ese versículo, pero aquí lo vuelve a mencionar. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Muchos predicadores utilizan mucho esto, lo que tú siembras vas a cosechar y lo hacen con el dinero, pero si tú lees la palabra, en todo en Gálatas 6 no habla del dinero. Obviamente sí hay un efecto, yo no estoy diciendo que esto no aplica, pero más que todo aquí habla de lo que nosotros cosechamos. Si tú cosechas amor, vas a recibir amor. Si tú cosechas sonrisas, vas a recibir sonrisas. Si tú cosechas hostilidad, vas a recibir hostilidad. Hay gente que dice, el boomerang, ¿verdad? Y esto es así. Todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que nosotros cosechamos. Como dice la palabra, que Él nos va a recompensar. La recompensa de nosotros no es del hombre, es de Él, que viene directamente, y gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a hablar siempre a tiempo, esperar todo lo que Dios nos dice. Amén. Y aquí preguntar, es un buen ejercicio, preguntarle a los demás cómo ellos nos ven. Cómo ellos nos ven. ¿Es bueno para qué? Para que tú veas si hay algún defecto y decirle al Señor, Señor, límpiame. Yo soy una que siempre le digo, Señor, quiebra esta vasija que no sirve. Límpiame con hisopo, aunque me duela, aunque me arda, aunque me desangre, aunque ese proceso, no importa.
pero yo no quiero ser igual. A mí me gustan los cambios y yo siempre le digo al Señor, cámbiame, cámbiame todo lo que tú veas, aún lo que yo veo y lo que aún no veo y que tú sabes que yo tengo que está mal, quítalo. Es necesario que nosotros no tengamos una boca calumniadora. El punto número 9 dice, palabras impactantes e iradas nos meten en muchos problemas. Nosotros debemos de tener cuidado con las palabras. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay palabras que nos van a meter en problemas, como en ira, en pasión, en mal carácter, resentimientos, enojo, rencor, contienda, alboroto, gritería, contención, una charla perversa, lenguaje abusivo, blasfemias, odio. Nosotros no debemos de enojarnos, ni todo lo que aquí les mencioné. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y todo esto contrista al Señor. Si nosotros vamos a hablar mal, es necesario que nosotros le digamos al Señor, Señor, refrene nuestra boca. Y si usted no se puede quedar callado, entonces salga y empieza a hablar en lengua, salga y empieza a adorar al Señor. Si estás en tu casa, salga. Si estás en tu trabajo y tú quieres gritar, usted con permiso y se mete al baño y le dice, Espíritu Santo, refrena mi lengua. Es necesario que nosotros aprendamos a hablar. Es necesario. Nosotros, Dios nos tiene que también perfeccionar la paciencia. A veces no tenemos, Dios me ha perfeccionado en esa área que ustedes no tienen idea y todavía yo sé que falta. Todavía yo sé que falta. Y ustedes no saben lo impaciente que era yo. Pero Dios me ha perfeccionado en eso y falta mucho. Falta mucho. Todos nosotros somos una obra sin terminar, porque si estuviéramos terminados no estaríamos aquí todavía. Y aquí es importante que nosotros en medio, si usted no tiene paciencia en este día, una vez iba a una casa a ministrar a una señora y era la primera vez, yo no conocía a esa familia, era un matrimonio y yo le decía, Señor, no permitas que yo llegue tarde, no quiero dejar mal tu nombre, no me gusta la impuntualidad. Y yo estaba esperando a mi hija y mi hija hubo una presa y se atrasó y no sé qué. La cosa es que llegué como casi que 40 minutos tarde y a mí se me caía la cara y todo. Y cuando estaba me dice el Señor, espera porque yo la atrasé, ¿sabes? Y yo le decía, ¿pero por qué? Y él me decía, porque estoy puliendo tu paciencia. Y a mí me llegó mucho eso y yo le decía, ay Señor, ¿cuánto me falta? Y yo tenía cólera estar esperando de las presas en horas pico. Yo tenía que llegar a cierta hora y llegué muy tarde y todo. Y cuando el Señor me dijo eso, yo le dije, ay Señor, ¿cuánto falta que tú trabajes en mí? Y después pasó un tiempo, eso fue hace como 6 años, pasó un tiempo y el Señor me volvió a hablar, todavía tengo que pulirte la paciencia. Y yo, ay Señor, parte de lo que Dios ha hecho conmigo en la paciencia es en mi trabajo. Ahí Dios me ha moldeado mucho la paciencia porque ya usted está abajo, usted no le puede decir a su jefe, necesito esto, pero ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios permite situaciones cotidianas alrededor de ti, tal vez en tu familia, en tu trabajo, para moldear tu carácter? ¡Qué tremendo! Y por último, el número 10 dice, no hable lo malo. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, sino que sea buena para la edificación a fin de la gracia de los oyentes. No debemos ser portadores de malas noticias, ni herir, ni quebrantar o deprimir. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Nosotros no podemos hablar mal, nosotros no podemos ver que alguien está mal y de hablarle es aquello, ay mira, es que aquella persona no va a cambiar. Y esto a mí el Señor me lo mostró con una persona que yo, ¿cuántas veces nosotros no oramos? Y lo digo por experiencia propia. A principios, cuando yo me convertí hace muchos años, el Señor a mí me habló y yo oraba mucho por una persona para que esa persona fuese salva. Y lo tremendo de esto, que esta persona llegó y me decía a mí,
yo decía, ay, ¿cómo está esa persona? No, esa persona no va a cambiar. Y el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, ¿cómo tú estás hablando mi palabra, estás profetizando mi palabra y qué tú estás haciendo? Quitando esa palabra y no hablando esa palabra. Entonces me confrontó, ¿por qué? Porque yo estaba orando, pero estaba quitando esa oración. ¿Con qué? Con la palabra, maldiciendo aquella oración, con lo que yo estaba viendo. Y cómo nosotros debemos aprender. Dile al Señor, Espíritu Santo, ayúdame a aprender a hablar, porque a veces en medio de la oración, sí, Señor, yo creo que yo soy sana, y me viene el dolor, y otra vez empezamos a ¿cómo? Ay, yo creo que yo no me sané. Y vieras qué tremendo, porque a veces, gloria a Dios, que Dios se glorifica en las sanidades, y Dios es un Dios de sanador, Él es nuestro médico por excelencia. Y yo he escuchado muchos testimonios, amada, vieras que cuando usted oró, yo sentí un fuego y Dios me sanó, estoy completamente segura, Dios me sanó, y todo, se me fue el dolor y todo. Como a la semana le llega el dolor y dice, no hombre, Dios no me sanó, me vuelve el dolor. Entonces, ¿cómo nosotros creemos en una palabra? Estamos viendo, sentimos la sanidad, pero cuando llega el dolor, volvemos a llamar la enfermedad. No, Dios no me sanó, estoy enferma. Qué tremendo cuando nosotros no hablamos la palabra del Señor. Este es el tiempo que Dios quiere enseñarnos a hablar, porque es indispensable que tú no empieces a hablar. ¿Cuántas personas no han murmurado con esta pandemia? ¿Cuántas personas no han murmurado del trabajo? ¿Cuántas personas y cuánta gente desempleada? ¿Cuánta gente enferma que ha perdido sus familiares o que están entubados en un hospital? Y nosotros que estamos bien, para la gloria de Dios, que nuestros familiares la han pasado bien y que no ha pasado a más, pero qué tremendo cuando nosotros no hablamos bien. Así que vamos, y con esto termino, mis amadas, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar, que nos enseñe a hablar. ¿Se acuerda que estamos hablando que la oración, que es necesario que nosotros también aprendamos a orar bien, que cada cosa que nosotros pidámosle que sea la voluntad del Señor? Muchas veces pedimos por nuestros deleites, pero no porque sea la voluntad del Señor. Este es un tiempo que Dios quiere que tú te levantes y vamos a empezar a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque entendemos que no sabemos orar ni siquiera hablar, Señor. Dice tu palabra que nosotros somos guiados por tu Santo Espíritu y es tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseña a orar, a interceder, Padre. Oramos, Señor, en esta hora, Padre amado y Padre bueno, Señor, para que tú pongas lengua de sabios, Señor. Así como decía esa palabra, Señor, que tú nos des lenguas de sabios para hablar cosas sabias, Señor, palabras sabias, Señor. Que el Señor, vieras que yo estoy viendo cómo el Señor pone miel en tu boca, miel en tu lengua, para que tú empieces a hablar la palabra del Señor. Oh Señor, gracias, Padre. Queremos hablar tu palabra, Señor, pero también enséñanos a callar. Enséñanos a callar, Señor, aquello que tú no quieres que hablemos en un tiempo que no es idóneo, Señor. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido por cada mujer, Señor, por Eileen, por la pastora Eli, Señor, por Mari. Yo pido, Señor, por María, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por mi vida, Padre, que tú y cada persona que va a escuchar este video, Señor, y lo va a ver, que tú les enseñes y nos enseñes, Padre, y me enseñes a hablar, Señor, a callar, Señor, y a hablar cuando tú quieres, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú llenando, Señor, cada vida, llenando, Señor, el entendimiento, Padre, el corazón, y que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que demos fruto al 100%, Señor. Yo bendigo cada palabra en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo. Bendigo cada palabra en el nombre poderoso de Jesús, desatando
desatando la cobertura tuya, Señor, de esta palabra, Señor. Profetizo sobre ellos, Señor, y proclamo, Señor, y decreto que ningún arma forjada contra ellas prosperará, Señor, que ellas serán piedras vivas, Señor, serán esa tierra, Señor, fértil, Padre, que dice tu palabra. Bendigo tu vida, Adriana, bendigo tu vida, Jenny. Desatamos, Señor, palabras sabias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que fluya Espíritu, Señor, de la profecía, Padre, que tú hables, Señor, secretos de los corazones, Señor, a cada una de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que esas saetas que sean enviadas caigan y hagan efecto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que sean esas antorchas en sus casas, Padre, que sean esas palabras vivas, esas cartas abiertas, Padre amado y Padre bueno, Señor. Yo vengo orando y clamando y decretando, Señor, que todo lo que tú has dicho de nosotros, lo que está escrito, Padre amado y Padre bueno, tú, Señor, lo cumplirás. Viene cumplimiento, amadas, viene cumplimiento. Hablemos el cumplimiento que Dios ya te habló. Habla el cumplimiento que Dios ya te habló. Habla tu potencial, habla tu cuerpo, habla tu salud, habla las circunstancias. Dile a ese monte que se caiga, dile a ese trabajo. Hay gente, el Señor me muestra, hay gente que puede ver que está en el trabajo y ven situaciones adversas y agachan la cabeza o les da cólera. Tienes que levantarte y decirle, no me vas a molestar más, no me vas a molestar más. Y yo le hablo a esta circunstancia y que este monte se tiene que quitar, que se vaya ese monte de la enfermedad, que se vaya ese monte de la escasez, que se vaya ese monte de la ruina. Este es el tiempo, mujer, que tú te levantes. Este es el tiempo que tú hables sabiduría. Y perdón la expresión, no tonteras. Es tiempo que tú hables cosas sabias. Y dice la palabra que al que con sabio anda, sabieces aprende. Nosotros debemos de saber con quién andamos. Debemos de andar con personas sabias para poder hablar cosas sabias. Debemos ser esas cartas abiertas. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, Señor Jesús, que tú vengas llenando, Señor, cada una de nuestras lenguas, cada una de nuestras bocas, Señor, que llene nuestro vientre, Padre, para que esa palabra, Señor, empiece a fluir en nosotros, Señor, y que le demos comida a aquellos que le hacen falta, que le demos abrazos a aquellos que le hacen falta, que nos callemos a aquellos que necesitan un minuto de silencio. En el nombre poderoso de Jesús desatamos una cobertura, Señor, sobre cada una de ellas, Señor, de tu sangre poderosa, Padre, declarando, Señor, que la victoria ya está, porque la victoria es tuya, Señor. La batalla, Señor, tú ya la ganaste, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque tú vas como poderoso gigante delante de nosotros. Eres tú, Señor, quien nos llenas, eres tú quien nos levantas, eres tú quien nos proteges, eres tú, Señor, que estás en todo momento alrededor de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y enséñanos, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, tú eres la luz que alumbra en medio de nuestro camino, tú eres nuestro maestro. Enséñanos, Señor, a preguntarte cada vez que estamos hablando con otras personas. Enséñanos a preguntarte, Señor, ¿qué tú quieres que yo le hable? Es necesario que tú hagas este ejercicio. Yo siempre le digo al Señor, cuando Él me pone en una situación con una persona que tal vez nunca ha tratado, y yo siento esa inquietud en el Espíritu, y yo le pregunto, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo le hable? ¿Qué tú quieres que yo le hable? Y el Señor me empieza a hablar, o me empieza a mostrar, para la gloria de Dios, Él me muestra cosas en el mundo espiritual. Este es un tiempo que tú te tienes que levantar, amada, así que levántate y cree en el Señor Jesucristo, en su palabra, y tú vas a tener éxito. Debemos aprender a hablar, amadas, que mandemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y que esos pensamientos no perjudiquen lo que tu boca va a hablar, que esos pensamientos no perjudiquen el decreto de la palabra, que lo que tú estás viendo no perjudiquen lo que ya está establecido en el mundo espiritual, lo que ya está escrito en tu vida, lo que está escrito de tu familia, lo que está escrito
en tu matrimonio, lo que está escrito. Yo estoy viendo la palabra restitución, yo estoy viendo la palabra levantamiento, yo estoy viendo la palabra sabios, sabios, así te dice el Señor, te voy a enseñar a hablar, te voy a enseñar a hablar y te voy a enseñar a callar. Es tiempo que nosotros callemos y hablemos. Esto es tiempo que Dios tiene preparado para ti. El Señor me decía, quiero que les hables de cómo hablar. Y este es un tiempo donde yo sé que esta palabra no va a llegar vacía. Yo sé que tú vas a dar fruto y al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, amadas, las bendigo en esta hora, que la sangre de Cristo las cubra. Bendigo tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio, tus hijos. Bendigo tu potencial, lo que Dios ha dicho de ti, que viene a cumplimiento, que venga un levantamiento, que venga sanidad, que venga redención, que venga salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amadas, que la sangre de Cristo me las guarde y me las proteja en el nombre poderoso de Jesús.